Descubierto el oscuro secreto del novio antes de la boda. Su extraordinaria venganza inspiradora. Miguel miraba por la ventana de su modesto departamento. La brisa fresca traía consigo el aroma de las flores que adornaban el pueblo. A pocos días de su boda con Valentina, su mente no podía dejar de repasar todo lo que había labrado con tanto esfuerzo. Hijo de obreros que habían sacrificado su bienestar por su educación, sentía una presión abrumadora. La vida le había dado una oportunidad que parecía inalcanzable, y sin embargo, una sombra oscura se cernía sobre su futuro. La noche anterior, su padre, con una mirada grave, le reveló la traición del futuro suegro. Esa fábrica no es solo su fortuna, Miguel. Ha estado planeando despojarnos de nuestro terreno, el que ha sido de la familia durante generaciones. Las palabras resonaban en su mente. Traición, despojo, injusticia. La idea de perder sus raíces lo ahogaba. Sin embargo, el amor por Valentina lo mantenía atrapado en una encrucijada. ¿Debía dejarlo todo por ella, incluso si eso significaba sacrificar su legado familiar? Miguel respiraba con dificultad, sus músculos tensos. Estaba por alcanzar el sueño de su vida. ¿Pero a qué costo? El sonido de risas en el pueblo le hacía eco de su realidad. Mientras él se sumía en pensamientos angustiantes, el mundo exterior continuaba. El día de la boda se acercaba, y la expectativa llenaba el aire. Se imaginaba a Valentina, radiante en su vestido blanco, y al pensar en su sonrisa, sentía como si un torrente de emociones lo arrastrara. Pero esa felicidad era un espejismo. La luz de su amor parecía opacada por la oscuridad de la traición. Esa tarde, decidió buscar consejo con doña Rosa, la anciana del pueblo conocida por su sabiduría. En su pequeño hogar, lleno de recuerdos, la anciana lo escuchó, y tras unos momentos de reflexión, le habló de luchas pasadas. A veces lo que parece ser un final es un nuevo comienzo, Miguel. No permitas que la sombra de otros ahogue tu luz. Sus palabras resonaban en su corazón, convirtiendo su tormento en un pequeño destello de esperanza. Pero, ¿era suficiente para enfrentar lo que estaba por venir? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días se deslizaban entre él y una realidad inminente. Cada vez que se encontraba con Valentina, su corazón se partía en dos. La imagen de ella vestida de novia se entremezclaba con la dolorosa verdad sobre su padre. La agonía lo acosaba. Deseaba creer que había un camino donde todo se podía resolver sin dolor, pero sabía que la traición solo podía ser confrontada. La boda, que debió ser un momento de dicha, se asemejaba más a una batalla interna, donde su deber y su amor se enfrentaban. El día de la boda se presentó como una tormenta silenciosa. Miguel, de pie en el altar rodeado de opulencia, sentía como si su pecho se apretara a cada instante. La mirada de la multitud, las risas y la música vibrante apenas penetraban su conciencia. Todos esperaban el mágico, sí, quiero, pero en su interior la lucha se tornaba feroz. Este era su momento, la culminación de años de esfuerzo, pero su legado familiar estaba colgando de un hilo. Con el corazón latiendo frenéticamente y la mirada de Valentina penetrando en su alma, cada segundo se convertía en una eternidad. La decisión advertida en el aire, vibrando entre el amor y la justicia. La ceremonia transcurría en un bullicio ensordecedor, pero para Miguel, el ruido se desvanecía como un eco lejano. Su mente giraba como un torbellino. La mirada expectante de Valentina lo desnudaba, desentrañando sus más profundos miedos. ¿Cómo podría unir su vida a la de ella cuando la raíz de su existencia estaba amenazada? Fue en ese instante, con el corazón palpitando en su garganta, que decidió que no podía seguir en esta dualidad de sentimientos. La traición de su futuro suegro no era solo un conflicto personal, era una advertencia para su legado, una llamada a la acción. Miguel respiró hondo, un intento por colectar sus pensamientos, mientras su mirada se encontraba con la de Valentina. En sus ojos asomaba la inocencia y el amor, pero también ignorancia sobre el grave peligro que los acechaba. La desconexión entre su mundo y el que ahora compartía se volvía intolerable.
En un impulso de valentía, se apartó de la ceremonia, dejando atrás la esperanza de una vida en pareja y aferrándose a su verdadero legado. Se dirigió a la fábrica, ahora un símbolo de la traición. Cada paso que daba reverberaba en su conciencia, un llamado a encarar el problema de frente. Su mente se inundaba de recuerdos, el lugar donde se jugó la infancia, donde su padre enseñó el significado del trabajo arduo y las raíces en la tierra. Había recibido mucho de su familia, y ahora era su turno de defender lo que les pertenecía. Al llegar, el aroma de metal y aceite lo embargó. Decidido, se encontró con un grupo de trabajadores que, al ver su rostro decidido, sintieron curiosidad. Miguel, bien consciente de lo que la unión podría lograr, propuso una reunión. No somos solo empleados, somos parte de esta comunidad. Nuestro esfuerzo y dedicación construyen este lugar, y no podemos permitir que un traidor oscurezca nuestro futuro. Las miradas atónitas pronto se convirtieron en expresiones de interés y determinación. Miguel comprendió que él no estaba solo. Había otros que también sentían el peso de la injusticia. La historia de su familia resonaba dentro de cada uno de ellos. Con cada palabra que pronunciaba, Miguel se transformaba. El joven inseguro, dividido por el amor y la traición, comenzaba a convertirse en un líder. La reunión fue intensa. Ideas crudas y emociones a flor de piel salieron a la luz. A medida que sus compañeros se unían, Miguel esbozó un plan de acción, una forma de resistir y dar la cara frente al futuro suegro traidor. Sentía el fuego en su interior. La oportunidad de tomar el control de su vida y de su futuro se presentaba ante él. Días más tarde, en la sala de conferencias de la fábrica, Miguel se enfrentó a su futuro suegro. La tensión entre ellos era palpable, como un hilo tirante. Sin embargo, esta vez, Miguel no estaba caminando como un peón en un tablero de ajedrez. Él era el artífice de su destino. En ese momento de confrontación, no solo defendía su legado familiar, sino que también reafirmaba su propio valor. Las palabras que pronunció resonaron con poder. No permitiré que tu ambición te lleve a despojar a los que trabajaron duro por esta tierra. Estoy aquí para luchar, no solo por mí, sino por todos nosotros. Mientras el eco de su voz se desvanecía en la sala, la mirada de su suegro se tornaba gélida, su ira se palpaba en el aire. La venganza no solo era por él, era por cada uno que sintió ese despojo. Miguel ahora se hallaba en el punto de inflexión de su vida, una figura emblema de resistencia. Pero el desafío había apenas comenzado. La mirada desafiante de su futuro suegro era solo una parte del conflicto que se avecinaba. Con su camino definido, Miguel sabía que debía prepararse para la batalla que estaba por venir. No solo defendería su legado, sino también el futuro que había comenzado a construir con Valentina. La verdadera prueba de su carácter se acercaba. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar, Miguel?, pensaba mientras el sudor perlaba su frente. La encrucijada estaba servida. Cada opción marchaba hacia un nuevo horizonte de posibilidades. Ya no había vuelta atrás. El tiempo de la verdad estaba por llegar. Miguel se sentó en su oficina. El ruido metálico de la fábrica se desvanecía en un fondo distante, mientras sus pensamientos giraban en torno a lo que había desatado. La mirada de su futuro suegro aún ardía en su mente. Una mezcla de desprecio y desprecio. Un reflejo de una batalla que apenas comenzaba. Había cruzado una línea, y con cada decisión que tomara de ahora en adelante, sabía que las consecuencias serían claras y contundentes. Sintió una necesidad urgente de repasar su plan, sus aliados, cada aspecto que podría ser crucial en el enfrentamiento que se aproximaba. Miguel no podía permitirse titubear. La presión de su familia y la presión en la fábrica se alzaban como pesadas nubes de tormenta. Se había comprometido a luchar, no solo por él, sino también por cada trabajador que sentía perder su futuro en manos ajenas. Aunque había ganado la primera batalla, se dio cuenta de que necesitaría más que solo palabras en la sala de conferencias. Era hora de actuar. Como líder, debía inspirar a sus compañeros a seguirlo, a resistir y luchar contra aquellos que podían despojarles de su dignidad. Se levantó de la silla y comenzó a bucear en los registros históricos de la fábrica, para entender los ciclos de éxito y de crisis que habían atravesado en el pasado. La historia de la fábrica era también la historia de su familia, una historia de resistencia y logro. Al investigar, Miguel se dio cuenta de que había recursos disponibles que no habían sido aprovechados. Vio patrones de resistencia, conciliaciones que, en el pasado, habían permitido a los trabajadores unir fuerzas en tiempos difíciles. Comenzó a esbozar un documento en su computadora.
ideas sobre cómo podrían implementarse nuevamente esos principios, pero esta vez con un enfoque renovado que combinaría su fuerza y su determinación. Mientras redactaba, un recuerdo aparecía en su mente, su padre contándole sobre el significado de ser un líder, de ser un hombre de palabra. Miguel entendió que su misión no era solo enfrentar a su futuro suegro, sino también convertirse en un símbolo de esperanza para aquellos que no se sentirían escuchados. Era fundamental humanizar la lucha y restaurar la dignidad laboral a través de la solidaridad genuina. Tomó una pausa y reflexionó. La confrontación con su suegro lo había puesto a prueba, pero no había tenido en cuenta el papel crucial de Valentina en esta narrativa. ¿Qué pensaría ella si se enterara de sus planes? Tenía que encontrar una manera de contárselo. Sería un paso peligroso, pero era importante que ella comprendiera sus motivaciones. Así, entendería que su lucha no era contra ella, ni por aprovecharse de un conflicto. Era por los valores que ambos compartían. Miguel decidió que sería el siguiente paso. La necesaria conversación con Valentina lo haría vulnerables a su visión de futuro. La verdadera conexión entre ellos se pondría a prueba. Al igual que él, ella también tenía sueños y esperanzas. La trama de la historia familiar sería capaz de unirse a la suya, pero para que eso sucediera, debía abrirse completamente. Con determinación, Miguel se preparó para el día siguiente, un día que sería decisivo no solo para la fábrica, sino para la relación que debía fortalecer. Después de todo, el amor y la lucha no podían desvincularse, porque cada paso que diera hacia adelante era un paso también hacia su futuro juntos. Mientras salía de la fábrica, los ecos de la lucha resonaban en su mente. Tomando un respiro profundo, se sintió más ligero. El desafío lo animaba. Pero las sombras de lo desconocido acechaban, y cada decisión que él tomara podía desencadenar una reacción en cadena. ¿Estás listo para lo que viene?, se preguntó, mientras la incertidumbre contraía su estómago, preparado para dar un paso que podría definir su vida. El destino común no era el único en juego, también su futuro con Valentina. Con sus corazones entrelazados, enfrentaría el siguiente capítulo del desafío que se aproximaba. Pero, ¿y si lo que descubriera en esa conversación cambiaría no solo su relación con ella, sino también el curso de la batalla por su legado? Miguel despertó con la mente anclada en una mezcla de dudas y determinación. La luz del sol se filtraba por la ventana de su habitación, iluminando un camino que aún le parecía turbio. Tenía claro que el día estaba destinado a ser crucial, no solo para la fábrica, sino para el vínculo que formaba con Valentina. Sabía que cuando se abriera esa conversación, se enfrentaría a un dilema personal que podría cambiar todo. ¿Estaba dispuesto a abrirse emocionalmente, arriesgando su relación por un ideario? Mientras se preparaba, recordó el consejo de su padre. La autenticidad era la base del liderazgo. Era momento de mostrar su vulnerabilidad. Aquella conexión con Valentina era más importante que cualquier victoria momentánea en la fábrica. Abandonó la casa con el corazón acelerado y la mente centrada en lo que debía comunicar. Al llegar a la fábrica, el bullicio habitual lo rodeó como un abrazo familiar. Los rostros cansados de sus compañeros de trabajo magnificarían su responsabilidad. No solo era un líder en tiempos de crisis, sino también un habitante de las emociones humanas compartidas. En ese momento, su papel era escudero y guía, alguien que debía trasladarles esperanza, no solo a través de palabras, sino como ejemplo tangible de compromiso y lucha. Se aisló en su oficina para concentrarse en el encuentro que debía tener con Valentina. Miró por la ventana a los trabajadores en la línea de producción, recordando la importancia de su causa. Tenía que planificar cómo comunicar su visión, sus ideales y, sobre todo, la verdad oculta detrás de su lucha. Pero más que eso, necesitaba comunicar la sinceridad de sus intenciones. Mientras esperaban que llegara la hora del almuerzo, Miguel revisó sus notas. Cada palabra debía ser elegida cuidadosamente. ¿Cómo transformar su historia en una narrativa que pudiera resonar con Valentina? Lo que él consideraba una batalla por el futuro, también podría ser percibido por ella como un abismo que amenazaba sus sueños. Finalmente, se encontró con Valentina en la terraza de un café cercano. Ella estaba hermosa, con una sonrisa que lo alegraba incluso en momentos de tormenta. Pero detrás de esa sonrisa, Miguel adivinó una señal de inquietud. Era hora de desnudarse ante ella. «Valentina», comenzó, sintiendo su voz temblar, «necesitamos hablar, no solo de mí, sino de lo que realmente estamos construyendo juntos». Ella lo miró con curiosidad, al tiempo que lo instó a continuar.
Así, Miguel empezó a relatar no solo su lucha y sus planes, sino la razón detrás de cada decisión. Hablaba no de venganza, sino de dignidad, y poco a poco, sus palabras se convirtieron en el reflejo de sus valores compartidos. Ella lo escuchaba atentamente, y en sus ojos brillaba una mezcla de admiración y preocupación. El silencio que siguió a su narración pesaba como una losa. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», Valentina le preguntó. Su voz era un revoltijo de sorpresa y decepción. «Tenía miedo. Miedo de que al saberlo, me verías como alguien diferente. Pero esto que estoy haciendo es mucho más grande que yo». La tensión se hizo palpable. Miguel podía sentir su propio miedo mezclado con la expectativa. La respuesta que él no quería escuchar pudiera ser la verdad que finalmente lo liberara. Mientras aguardaba su respuesta, una sensación de libertad lo invadió. Ser sincero había sido un paso hacia su crecimiento personal. Sin embargo, Valentina no era una mujer que se dejara atrapar por las circunstancias. Su expresión se endureció y la conversación se tornó más complicada. «Quizás hubiera querido estar contigo en esta lucha desde el principio, pero ahora siento que me has ocultado algo vital». Miguel se sintió como si estuviera al borde de un abismo. Sabía que estaban atravesando un punto de no retorno en su relación. La decisión de seguir hacia adelante no estaba solo en sus manos. La conexión que una vez les unió ahora se tambaleaba por el peso de la verdad. Su mente giraba en torno a cómo recuperar la estabilidad en ambos frentes. Tenía que actuar. La lucha por la dignidad debió unir sus corazones, mas ¿habría hecho lo suficiente para salvar el suyo? La respuesta de Valentina parecía estar en el aire, flotando entre ellos. Pero Miguel estaba decidido. Había llegado el momento de enfrentar no solo a su futuro suegro, sino también las complicaciones de su vida personal. Sin embargo, un pensamiento lo detuvo en seco. ¿Y si aquello que debía compartir se tornaba en un secretismo aún más oscuro? En ese instante, supo que lo que estaba a punto de revelarse no solo definiría su relación, sino también su camino hacia una confrontación inminente. Miguel sintió que su corazón se aceleraba mientras la expresión de Valentina se endurecía. La tensión que antes parecía únicamente emocional, ahora se palpaba, casi como una nueva aliada en su lucha personal. Era una encrucijada. La cuestión no solo era si Valentina lo entendería, sino cómo esta comunicación impactaría en su crecimiento interior y su liderazgo en la fábrica. Las palabras parecían atrapadas en su garganta. Sabía que la conversación con Valentina era la oportunidad para demostrar su autenticidad y también su capacidad para asumir riesgos. Sin embargo, el miedo a perderla representaba un duelo interno del que no estaba seguro si podría recuperarse. Justo cuando estaba a punto de dejar caer la bomba de su secreto más oscuro, recordó la mirada de sus compañeros, la forma en que estos confiaban en él por su visión, y cómo le habían expresado su necesidad de un líder decidido. «Valentina», empezó, queriendo que sus palabras fueran firmes. «Hay algo que tienes que saber sobre mí, sobre nuestro futuro, que puede ser tan importante que no me lo hayas contado antes». Valentina lo miró intensamente. Cada segundo que pasaba sin que él hablara, se sentía como un pequeño abismo más entre ellos. «Lo que he estado planeando para la fábrica y para nosotros no ha sido solo una lucha por la dignidad. Me he metido en cosas a las que no puedo dar marcha atrás». Cuando las palabras comenzaron a fluir, se dio cuenta de que temía no solo a Valentina, sino también a la herida que podría causar en su propio corazón. Era un equilibrio precario entre la revelación y la rendición. Miguel tomó aire, su determinación asumiendo protagonismo. «He estado considerando formas de llevar a cabo esta lucha que incluyen medidas drásticas. Pensé que acercarme a un aliado no ortodoxo podría proporcionarnos el impulso que necesitamos para ganar. Y al hacerlo, perdí de vista lo que realmente significa liderar. He pensado en la venganza, y la idea se ha infiltrado en mi mente como un medio para lograr un fin. Pero eso podría costarme todo, la fábrica y, lo más importante, a ti». Las manos de Valentina se tensaron sobre la mesa. Miguel solo podía imaginar la mezcla de emociones que trenzaban sus pensamientos. La decepción no le era ajena. Se sentía culpable por haber creado una sombra entre ellos, una sombra que ahora podía arrastrar con ella la luz de su relación. ¿Estás hablando de traicionar tus propios ideales? ¿Esos son mis sueños también? ¿O es todo un juego de poder para ti?, preguntó Valentina, su voz baja, pero su furia era una tormenta en el horizonte. «Te juro que no. Pero a veces, cuando uno trata de cambiar el mundo, se olvida de lo que realmente importa.
He dejado que mi rabia nuble mi juicio. Estaba ciego. La sinceridad empezó a desbordarse en sus palabras. La lucha no era solo externa, era también interna, y esa revelación abrió una puerta a la comprensión, aunque peligrosa. Valentina respiró hondo, y Miguel la vio sopesar sus opciones, evaluando si podía perdonar o si, por el contrario, el peso de lo revelado era demasiado. La verdad estaba ahora a sus pies, y Miguel sentía cómo ese mismo peso lo empujaba hacia el abismo del arrepentimiento. Quizás haya algo más que debas enfrentar ahora, no solo en la fábrica, sino en tu corazón, dijo Valentina, una chispa de luz atravesando su intensidad. La respuesta estaba más cerca de lo que Miguel pensaba. Las palabras flotaron entre ellos, como un eco de decisiones pasadas y futuras. Aún había tanto por descubrir sobre sí mismo, tantas capas que desentrañar. Prométeme que cuando esto termine, no serás una víctima más de tus propias decisiones, Miguel. Prométeme que no cambiarás quién eres por las presiones externas, dijo con una determinación implacable. Mientras Valentina se levantaba, Miguel sintió la urgencia de actuar. Su mente corría en múltiples direcciones, y la dinámica entre ellos había cambiado para siempre. Tenía que buscar dentro de sí mismo la respuesta que podría salvar no solo su relación, sino también lo que era como líder. Se dirigió a la fábrica con una nueva motivación, consciente de que la lucha por su futuro personal y profesional comenzaba en ese mismo instante. Había entendido que los secretos podían destruir, pero su verdad podría liberarlo. Sin embargo, un nuevo dilema golpeó su mente. ¿Estaba listo para enfrentar a los aliados, o incluso a los enemigos, que había decidido reclutar en esta búsqueda de venganza? La decisión que estaba a punto de tomar definiría no solo su propia identidad, sino la de todos los que se encontraban a su lado. ¿Podría conseguir la redención tras sus errores, o se encontraría atrapado en un ciclo perpetuo de insatisfacción y engaño? La incertidumbre lo llenó mientras cruzaba la puerta de la fábrica, decidido a cambiar su destino. Miguel respiró hondo justo al entrar en la fábrica. Las máquinas rugían a su alrededor, un sonido familiar que alguna vez lo había inspirado, pero que ahora parecía simbolizar todo lo que había en juego. No se trataba solo de las decisiones que había tomado, sino del futuro de cada persona que dependía de su liderazgo. Había llegado el momento de comportarse como el líder que su equipo necesitaba, enfrentando no solo a posibles antagonistas, sino también a sus propios demonios internos. Se detuvo un momento para observar a sus compañeros. Ellos estaban inmersos en su rutina diaria, ajenos a la tormenta que se había desatado dentro de él. ¿Cómo podría haber pensado que el camino de la venganza traería soluciones?, se preguntó. Estas eran las personas que confiaban en él, y su papel dentro de ese tejido era más importante de lo que había comprendido. Mientras caminaba, su mente se debatía entre el deseo de tomar el atajo que había planeado y la necesidad de ser un verdadero líder. La relación con Valentina había iluminado aspectos que había ignorado. No podía continuar eligiendo el camino fácil. Tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero también las oportunidades de crecer a través de ellas. Miguel, necesitamos una decisión sobre el pedido de esta semana, le recordó Carlos, uno de sus compañeros más cercanos, sacándolo de sus pensamientos. La urgencia en su voz le recordó que no podía permanecer perdido en sus dilemas internos. Tenía que actuar, pero más que eso, debía hacerlo con integridad. Yo me encargaré de eso. Reunámonos a mediodía para revisarlo todo, respondió de manera segura, notando cómo la determinación comenzaba a tomar el control. A medida que se retiraban, la idea de ser el líder que su equipo necesitaba se afianzó en su corazón. Ya no podía ser solo una figura de autoridad, debía inspirar confianza y respeto, incluso si eso significaba enfrentar verdades incómodas. La mañana avanzó y, conforme su mente se despejaba, empezó a reflexionar sobre el diálogo con Valentina. La llamada a ser su verdadero yo era ineludible. Tenía que compartir su error con el equipo, no como un signo de debilidad, sino como un acto de valentía. Era un momento que podría transformar su liderazgo, una oportunidad para conectar profundamente con sus compañeros y guiarles hacia un futuro compartido. Mientras cada hora avanzaba, Miguel se preparaba mentalmente para la reunión. Los detalles de su plan de venganza se desvanecieron, dejando solo el deseo de reparar el daño. Sin embargo, cada vez que visualizaba a sus compañeros escuchando sus palabras, un sudor frío le recorría la espalda. ¿Y si no me perdonan? ¿Y si las opiniones sobre mí cambian para siempre?, se cuestionaba. Finalmente, el zumbido de la fábrica se tornó en murmullo cuando los integrantes del equipo
Se reunieron en el área común. Miguel se sentía dividido entre el temor y la necesidad de ser honesto. Con el corazón latiendo en su pecho, hizo un esfuerzo por encontrar la calma desde lo más profundo de su ser. Gracias por estar aquí. Quiero decirles que he llegado a un punto crítico en mi vida y, aunque me ha costado, lo que quiero compartirles es una lección muy valiosa. Comenzó, notando cómo cada par de ojos se centraba en él, expectante. Sentía la mirada de Valentina en su espalda, un recordatorio de su compromiso con la sinceridad. Al afrontar lo que había hecho, Miguel se sintió más fuerte que nunca. Cada palabra que pronunciaría en ese momento podía ser el comienzo de la reconstrucción de su propia narrativa, una oportunidad de mostrar que el verdadero liderazgo no se trataba de vengeance, sino de sanación y crecimiento. Mientras hablaba, sintió una presión en su pecho, pero también un destello de claridad. No solo su futuro estaba en juego, sino también el de todos aquellos que lo rodeaban. Se sintió agradecido por esa oportunidad, una que podría darle una nueva dirección a su camino. Cuando terminó, una mezcla de reacciones en el aire permeó la atmósfera. No sabía qué opinarían, pero había comenzado un proceso que no podría ser ignorado. En su mente, otra pregunta surgía, aterradora y excitante a la vez. ¿Sería capaz de reconstruir la confianza que había quebrantado? La respuesta, aunque incierta, planteaba un nuevo dilema. El cambio que había iniciado impulsaría no solo su desarrollo profesional, sino un renacer personal que podría ofrecer una redención inesperada. ¿Cómo transformaría su vida y la de su equipo? ¿Estaba preparado para implementar los cambios que había prometido? La tensión se mantuvo en el aire mientras se enfrentaba a su futuro, sabiendo que las decisiones tomadas en aquellos momentos definirían su nuevo camino. Miguel sintió el aire pesado en la sala. Las reacciones de sus compañeros eran una mezcla de confusión y atención. Algunos fruncían el ceño, otros mantenían miradas de aceptación. El silencio se hizo casi palpable, y era evidente que la confesión había generado un punto de quiebre en la dinámica del grupo. Tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no dejarse llevar por el pánico. Sabía que el camino hacia la reconstrucción de la confianza no sería cómodo. La vulnerabilidad, aunque liberadora, también podía ser un arma de doble filo. Cada rostro que lo miraba representaba una relación complicada, una expectativa que él mismo había creado y que ahora debía desafiar. Tengo que ser más que un jefe, pensó mientras sus palabras resonaban en su mente. Sin un plan claro, podría perder lo poco que había construido. Cada comentario que surgía, cada reacción, lo empujaba más cerca de su propia realidad. Carlos fue el primero en hablar. Entiendo por qué lo hiciste, Miguel. Todos cometemos errores. Su voz era mesurada, pero la sombra de la duda siguió acechando a Miguel. Gestos de solidaridad comenzaron a emerger entre el equipo. Las preguntas fluyeron, pero no en torno a la culpa que Miguel creía merecer, sino sobre cómo podían avanzar juntos. Cada intervención parecía, en cierto modo, una construcción, una línea que unía sus destinos personales y profesionales. Sin embargo, esa base de apoyo también se sintió como la carga de un nuevo compromiso. Tenía que demostrar que no solo hablaba, sino que estaba dispuesto a actuar conforme a sus nuevas convicciones. Hacía tiempo que deseaba la aceptación, pero ahora, al haberla demostrado, su miedo se transformó en motivación. Decidió que no solo bastaría con verbalizar sus intenciones, necesitaba implementar cambios tangibles que hicieran eco en el equipo. Eso significaba escuchar más, involucrarse en cada tarea y, sobre todo, aceptar sus propias limitaciones. El resto de la reunión se convirtió en un espacio de diálogo. Se comenzaron a definir nuevas metas, a crear estrategias que ofrecieran un sentido renovado de propósito. Miguel tomó nota fervorosamente, consciente de que cada idea que emergía del grupo sería una piedra más en la construcción de una nueva realidad. La sensación de unión se intensificó, y por primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió que estaba importando algo genuino a su entorno. A medida que sus compañeros comenzaban a compartir, iba surgiendo una chispa de creatividad. Las discusiones no eran solo sobre tareas, eran sobre el futuro del grupo en su conjunto. Al volverse hacia Valentina, que se había mantenido en silencio, notó algo que no había podido distinguir antes. Esperanza. Era un guiño a lo que había sido y una invitación a lo que podía llegar a ser. Era evidente que su presencia había cambiado la forma en que se sentían. La confianza no se reconstruiría solo con palabras, requeriría acciones concretas. Finalmente, después de horas de debate y planificación, Miguel sintió que había dado el primer paso hacia lo que había deseado, la redención.
pero dentro de él, la semilla de la incertidumbre seguía plantada. ¿Sería capaz de sostener el cambio a largo plazo? Cada decisión, cada acción, sería un reflejo de su crecimiento, un testimonio de su compromiso. El día terminó, pero la inquietud permaneció en su mente, como una sombra que nunca se aleja del todo. Mientras se retiraba de la fábrica, ya no solo pensaba en su propio ascenso, sino también en qué legado deseaba dejar a su equipo. Sin embargo, una imagen persistente asaltó su pensamiento. Un antiguo antagonista de su vida laboral había estado presente esa mañana, observando cada interacción. Un momento fugaz en el que se cruzaron las miradas, dejó a Miguel con una pregunta gravitando en su cabeza. ¿Qué pasaría si todo lo que había comenzado ahora lo llevara a una confrontación inevitable con ese adversario? La respuesta a esa pregunta podría cambiarlo todo. El futuro se revelaba cada vez más incierto, y el desafío de su renacer personal se ampliaba. Miguel despertó al amanecer con la mente llena de nuevas ideas y estrategias. La noche había sido un torbellino de reflexiones, y la primera decisión del día fue clara. No iba a permitir que el pasado lo definiera por más tiempo. La imagen de su antiguo antagonista seguía gestándose en su cabeza, un recordatorio perpetuo de lo que había sido y lo que aún podía perder. Era hora de actuar. Con una determinación renovada, se dirigió al trabajo. La atmósfera a su alrededor parecía vibrar con una energía diferente. Cada paso que daba era un compromiso hacia un futuro que aún no había definido completamente. Al llegar, notó la luz suave filtrándose por las ventanas. Era como si el nuevo día le ofreciera una segunda oportunidad, no solo a él, sino a su equipo. Empezó la jornada interactuando con cada miembro de su equipo. No se trataba solo de supervisar, quería aprender de ellos, entender sus aspiraciones y temores. La vulnerabilidad que había mostrado ahora se traducía en un deseo sincero de conexión. Escuchaba atentamente, registrando cada comentario, cada risa, cada frustración. Algo dentro de él se reconfiguraba. Las viejas inseguridades daban paso a una posibilidad de liderazgo auténtico. No estoy aquí para ser su jefe, estoy aquí para servirles, pensó mientras revisaba los proyectos en los que cada uno estaba inmerso. Sabía que el trabajo en equipo no se trataba solo de cumplir plazos, sino de crear un espacio en el que todos sintieran que su voz importaba. Los diálogos se tornaron más naturales, menos forzados. Comenzaban a compartir no solo metas profesionales, sino también sueños personales. Con cada interacción, Miguel sentía que las murallas que había levantado a su alrededor empezaban a desmoronarse. Sin embargo, a pesar de la claridad en su nueva dirección, la sombra de su antagonista aún acechaba. No podía escapar de esa sensación de que cualquier error podría ser la señal de debilidad que su rival estaba esperando. Esa tarde, una reunión crucial se acerca, donde se discutirían los proyectos que se lanzarían en el próximo trimestre. Miguel decidió que era el momento de dar un paso más. Quería presentar una propuesta innovadora, algo que no solo reflejara su liderazgo, sino también integrara las ideas de su equipo. Trabajó en una presentación que combinaba lo que había aprendido de cada miembro, con un enfoque en la colaboración y la creatividad. Mientras se acercaba la hora de la reunión, la ansiedad se apoderó de él nuevamente. El pensamiento de su antiguo adversario lo dominaba, recordándole que cada éxito traía consigo un riesgo. Pero Miguel respiró hondo, conduciendo sus pensamientos hacia la determinación. Se convirtió en lo que había estado buscando, un modelo a seguir, no solo un líder. La sala de conferencias se llenó de murmullos a medida que sus colegas llegaban. Cada rostro le daba una sensación de esperanza, un reflejo de lo que habían construido juntos hasta ese momento. Miguel se preparó, sintiendo una mezcla de nervios y adrenalina. Iba a proponer su visión, y para su sorpresa, creer en ella se convirtió en su mayor fortaleza. Cuando finalmente dio el paso al frente, la mirada de todos se centró en él. Era el momento. Se sintió ligero, como si el peso del mundo se desvaneciera. Las palabras fluyeron, acompañadas de la seguridad que había comenzado a desarrollar dentro de sí. Cada punto que exponía no era solo un intento de impresionar, sino una oportunidad para compartir su renacimiento personal y profesional. Sin embargo, mientras su entusiasmo alcanzaba el clímax, notó al fondo de la sala la figura que lo había estado vigilando desde el primer día, su antiguo antagonista. La mirada penetrante de éste lo desarmó, un eco de desdén que parecía prometer una confrontación inminente. El corazón de Miguel se aceleró. ¿Podría este nuevo camino de transformación resistir el embate de su rival?
La tensión entre lo que había creado y lo que estaba a punto de enfrentar crujía como un hilo delgado, a punto de romperse. Justo cuando la presentación estaba llegando a su clímax, las luces parpadeaban y un murmullo en la audiencia creció. Un desafío estaba a punto de materializarse. ¿Habría llegado el momento de enfrentar aquello que había temido? El futuro de Miguel pendía de un hilo. La sala quedó en un inusitado silencio. A medida que la vista de Miguel se centraba en su antagonista, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Aquella mirada despectiva, llena de juicio, era como un peso que lo empujaba hacia el suelo. Pero en lugar de rendirse ante la presión, algo en su interior se encendió. Recordó las conversaciones con su equipo, las risas compartidas, el sentido de pertenencia que había estado construyendo. Decidido a no dejarse intimidar, Miguel respiró profundamente y continuó. No se trata solo de mí, se trata de todo nuestro equipo, reafirmó en su mente. Sus palabras resonaban con la intención de involucrar a cada uno y no permitir que la sombra de un pasado personal alterara su avance colectivo. Expuso la propuesta con una vigorosa claridad, detallando cada aspecto que reflejaba no solo su creatividad, sino el trabajo en equipo que había fomentado. La conexión con sus colegas se sentía palpable. Cada rostro se iluminaba a medida que su discurso fluía. Al finalizar, Miguel se sintió vulnerable, pero liberado. Las miradas inquisitivas de su audiencia se llenaron de aliento, pero el antagonista aún permanecía en la esquina, una figura que se negaba a abandonar la narrativa. Mientras intentaba digerir las impresiones de su presentación, el antagónico se levantó, y con una voz fría, hizo una pregunta que cortó el aire. ¿Realmente crees que este enfoque va a funcionar? ¿Cuántas veces más caerán en el mismo error? El juicio en sus palabras era una advertencia clara, una constante que Miguel había temido. Era una invitación a cuestionar su liderazgo, a dudar de todo lo que había construido. Sin embargo, en lugar de permitir que esas palabras socavaran su confianza, un nuevo sentido de determinación lo invadió. Miguel pensaba, este es el momento de demostrar no solo mi propuesta, sino mi capacidad para enfrentar el desafío. Reuniendo el coraje, respondió con calma. No solo se trata de técnicas, sino de personas. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta historia. La vulnerabilidad nos ha hecho fuertes, y juntos vamos a demostrar que podemos hacerlo diferente. La confianza que empezó a construir en sus interacciones emergió ahora como su mayor aliado. El antagonista se rió sarcásticamente, pero había un matiz en sus ojos que Miguel no había visto antes, un destello de incertidumbre. Fue en ese instante que Miguel comprendió que, aunque el rival era una figura amenazante, también era un reflejo de sus propias inseguridades. A medida que la reunión avanzaba, empezó a notar en sus compañeros una chispa de entusiasmo, una llama de debate que parecía contrarrestar las sombras. Hablaban entre ellos, defendiendo su propuesta, y la sala se llenó de voces que resonaban con confianza. El efecto fue casi inmediato, la energía cambió, y el antagonista, cercado por la unidad que había cultivado, retrocedió un paso. Cuando la reunión concluyó, Miguel se sintió distinto. Ya no era el mismo que había entrado. Había crecido. No solo había enfrentado su miedo más profundo, sino que había comenzado a entender el verdadero significado del liderazgo. Era el arte de unir, de fortalecer la confianza de cada individuo, y ese era su desafío, una batalla que había decidido ganar. Mientras regresaba a su oficina, una reflexión atravesó su mente. Él no se estaba transformando solo para superar a su rival, se estaba convirtiendo en la versión más completa de sí mismo, una que había sido reprimida durante demasiado tiempo. Pero cuando su teléfono sonó, mostrando un mensaje inesperado de su antiguo adversario, una pregunta inquietante emergió. ¿Qué estaba tramando realmente esta vez? Esa interacción dejaba entrever que la batalla apenas comenzaba. Miguel sabía que debía actuar para redirigir su destino y evitar que su antiguo antagonista interfiriese en su nueva vida. Había aprendido a transformar su vulnerabilidad en fuerza, pero la amenaza latente de quien había representado una sombra en su pasado necesitaba ser abordada de inmediato. Consciente de que ya no podía operar desde el miedo, decidió que sería el momento de demostrar su liderazgo no solo ante su equipo, sino también frente a aquellos que habían dudado de él. La mañana siguiente, Miguel se preparó para otra jornada intensa. Mientras caminaba hacia la fábrica, sentía la presión del desafío, pero también el peso de la responsabilidad que había elegido abrazar. Cada trabajador en esa planta no solo representaba un rostro lleno de esfuerzo y dedicación, eran sus aliados, su familia laboral.
La transformación de su liderazgo dependía de que todos se sintieran valorados y escuchados. Al llegar, reunió a su equipo y les habló sobre sus intenciones. Hoy quiero que compartamos no solo las estrategias, sino nuestras inquietudes. Lo que hemos enfrentado en el pasado no puede interponerse en nuestro futuro. Juntos, somos más fuertes. Quiero que cada uno de ustedes sea parte de esta nueva realidad que estamos construyendo. La reacción fue inmediata. Los trabajadores comenzaron a expresar sus opiniones y temores, y Miguel escuchaba con atención. Asentía, incorporando cada comentario en sus pensamientos. Vio cómo la confianza se erguía en aquellas paredes, cómo la complicidad generaba un nuevo ambiente en la fábrica. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, la inquietud de la presencia del antiguo antagonista continuaba sin resolverse. Recibió un mensaje más de su parte, retándole abiertamente a un encuentro. ¿Cuándo vas a demostrar que realmente estás listo para liderar, Miguel? Las palabras no son suficientes. En lugar de sentir miedo, una chispa de desafío ardió en su interior. Este es el momento de demostrar que he cambiado, reflexionó. Decidido, Miguel aceptó el reto e invitó a su antagonista a reunirse en una cafetería cercana. Sabía que debía abordarlo de frente. Esta vez no estaba dispuesto a dejar que el antiguo resentimiento guiara la conversación. Quería hablar sobre la posibilidad de trabajar en conjunto y hacer de la competencia una oportunidad para crecer. A medida que la hora se acercaba, revisaba mentalmente lo que iba a decir. Su motivación no era solo defenderse, sino construir un camino de cooperación, donde la ambición no ciegue el sentido común. Él estaba en una nueva etapa de su vida, buscando soluciones, y deseaba compartir su nueva visión. Cuando se encontraron, la tensión era palpable. Su adversario lo miró con una mezcla de desdén y curiosidad. ¿Qué tienes para decirme, Miguel?, inquirió de manera desafiante. Consciente de que cada palabra contaba, Miguel tomó aire y comenzó a hablar. Sé que en el pasado hemos tenido nuestras diferencias, pero creo que ambos podemos beneficiarnos de un diálogo abierto. Trabajamos en la misma industria, por lo que nuestras fortalezas no deben ser vistas como competiciones, sino como oportunidades de colaboración. Estoy dispuesto a dejar atrás nuestro pasado y construir algo mejor juntos. Su adversario frunció el ceño, pero Miguel continuó, sintiendo que ese acto de valentía se estaba convirtiendo en su mayor triunfo. No estamos aquí para restarnos, sino para sumar. Los cambios que he implementado en mi equipo han sido por el bien de todos. Quiero que tú y tu equipo se beneficien también. Hubo un silencio tenso mientras el antagonista consideraba sus palabras. Miguel sentía que este podía ser el momento clave, donde sus miedos y dudas se transformarían en una posibilidad real de transformación. El rival, por fin, se mostró más receptivo. Puede que tengas razón. El sector necesita renovación y colaboración. Tal vez hay algo con lo que podemos trabajar. Con cada intercambio, Miguel se sintió liberado y fortalecido. Por primera vez, estaba conversando con su antiguo rival desde un lugar de respeto y autenticidad, dejando atrás el temor que había estado consumiéndolo. Con cada palabra, reafirmó su crecimiento. Con cada nuevo enfoque, solidificó su reinvención. Al final de la reunión, ambos acordaron un espacio para dialogar sobre estrategias conjuntas que aportarían al desarrollo de la industria en su localidad. Al despedirse, Miguel no solo había enfrentado su adversario, había encontrado en él una oportunidad de reconciliación y crecimiento. Regresó a la fábrica con el sentimiento de que, en última instancia, había superado una de las batallas más significativas de su vida. La transformación interna que había experimentado resonaba en cada rincón. Sabía que su deseo de unir y colaborar era mucho más poderoso que cualquier fuerza de rivalidad. Días después, mientras trabajaba junto a su equipo, Miguel sintió una inmensa satisfacción. Las dinámicas habían cambiado, y el ambiente de trabajo se sentía diferente, vibrante, lleno de energía positiva. Las conversaciones se volvieron más ligeras, más productivas, y la confianza en su liderazgo se fortaleció. Al mirar hacia atrás, Miguel comprendió que la superación de su antiguo antagonismo no solo había beneficiado su conexión con su rival, sino que también lo había llevado a convertirse en un mejor líder y compañero. Esta victoria personal había sido el brote de un nuevo comienzo, una confirmación de que la verdad puede ser transformadora. Consciente de todo lo que había logrado, Miguel sabía que su viaje no había terminado. Había muchas más batallas por enfrentar en el camino, pero ya no lo haría solo. Con su equipo y su nueva visión, veía un futuro lleno de posibilidades.
Finalmente, se sintió listo para cerrar ese capítulo de su vida y avanzar a las nuevas posibilidades que le aguardaban. Cada día era una oportunidad para evolucionar, y al mirar hacia adelante, un nuevo horizonte se desplegaba ante sus ojos. Mientras se sentaba en su escritorio, el aroma del café flotaba en el aire y su risa resonaba en la fábrica. Supo que había llegado a un lugar donde su corazón y su mente estaban en sintonía. Miguel había encontrado su camino, y para él, eso ya era suficiente. Ahora les invito a unirse a este viaje de transformación. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal, para no perderse las próximas historias emocionales que inspiran al crecimiento personal. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas puedan vivir estas historias significativas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión de vida. Cada acción cuenta y ustedes son parte esencial de esta comunidad. Ustedes pueden ser la chispa que encienda el cambio.